todas. Es una verdadera alegría encontrarnos en una nueva reunión del Grupo de Estudios sobre Historia del Paraguay en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. En el día de hoy va a exponer el profesor Telesca, un querido compañero, un querido amigo argentino que trabaja hace mucho tiempo sobre temas del Paraguay. Voy a leer un breve currículum del profesor Telesca, aunque ya la inmensa mayoría lo conocen, pero corresponde hacerlo. Ignacio es Master of Art in History por la Universidad de Oxford, doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, tiene un postdoctorado en Historia en la Universidad de Colonia, Alemania, es investigador independiente de CONICET, docente de Historia de América Colonial e Historia del Paraguay en la Universidad Nacional de Formosa, miembro de número de la Academia Paraguaya de la Historia, miembro además del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y del Grupo de Estudios Sociales sobre el Paraguay. Su área de especialización es la historia social del Paraguay entre los siglos XVIII y XIX. Entre sus obras más importantes podemos destacar Tras los expulsos, cambios demográficos y territoriales en el Paraguay después de la expulsión de los jesuitas, Asunción, 2009. Fue además coordinador de una obra muy importante, una obra que por lo menos todos los que trabajan conmigo la conocen, Historia del Paraguay, un libro del año 2010 que reúne aportes de destacadísimos especialistas en la materia. Y con Silvio Amayo es editor de la obra Negros de la Patria, los afrodescendientes en las luchas por la independencia en el antiguo Virreinato de Río de la Plata, Buenos Aires, 2010. Hecha esta breve presentación, te invitamos a exponer sobre tu tema, Ignacio. La sala es toda tuya. Bien, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Antes que nada agradecerle a Tomás y a la UDELAR por la posibilidad de estar compartiendo este espacio y sobre todo agradecerles por generar este tipo de espacios, que yo creo que es diríamos, un espacio de vacancia en lo que son los estudios de historia del Paraguay, de invitar a colegas que trabajan en las temáticas y compartir. Es decir, está creando un grupo de investigadores muy, muy interesante, muy importante, que yo imagino que en poco tiempo ya hablaremos de la Escuela de Montevideo. Pero bien, yo creo que es muy lindo que aparezca. Hay investigadores en Brasil, hay investigadores en Argentina, por supuesto en Paraguay, faltaba más, y también en Montevideo, no solo uno, sino un grupo que reflexiona, lo cual es fabuloso. Bien, sin mucho más preámbulo, Tomás me propuso presentar esta temática, la afrodescendencia, y me dijo que me sienta libre, que esto es más para dialogar, más para conversar, y bueno, yo me tomé muy a pie de la letra la cuestión, así que he dividido la ponencia en dos momentos, en dos arqueologías, la arqueología de un encuentro y la arqueología de la identidad. Arqueología en el sentido del arjé, ¿no? De buscar el origen, más que de las cosas antiguas. Entonces comencemos con la arqueología de un encuentro, y puse este texto que acaba de salir de Liliana Bresso, sobre este dossier que organizó la revista Perspectivas Mitológicas. Si no lo leyeron, se los aconsejo que lo lean, el texto, porque yo creo que conozco a Liliana, no sé, hace 20 años o más, y cuando leí este texto la volví a reconocer, a redescubrir, porque es una historia de vida que ella comparte, ¿no? En general todos los investigadores, porque las preguntas son las mismas preguntas para
para cada uno, cada una, y bueno, van respondiendo. Y una de las preguntas es su formación intelectual, su formación dentro de la carrera de historiadora. Lo cual me resultó muy inspirador, es decir, no solo conocerla a ella, sino también ver la importancia de compartir nuestros caminares en este proceso historiográfico, que son muy variados, tienen muchas puntas, y bueno, y no siempre uno, por lo menos en mi caso no lo es, lo que empezó terminó siendo lo mismo. Bien, antes que nada, bueno, creo que todos saben, y si no lo saben, bueno, yo fui jesuita, y de hecho ingresé a la Orden, a la Compañía de Jesús en Paraguay, por eso sí, bueno, soy porteño, ¿no? Si ya se han dado cuenta. Y bueno, y el trabajo de historiador fue una misión asignada. Yo estaba en el noviciado de la Compañía de Jesús, y bueno, y entonces le escribí al provincial y le dije, bueno, que me sentía con ganas de seguir estudiando, etcétera, etcétera, y le propuse distintas áreas dentro de las humanidades, y bueno, dentro de las cuales estaba historia, por supuesto, y él me dijo, bueno, te vas a dedicar a la historia. Es decir, si soy historiador, es por eso, es decir, porque fue una misión asignada, lo cual me encanta, ¿no? Es decir, que haya sido también así de esa manera. Y por supuesto, dentro de mi formación como jesuita, la filosofía fue central. Y bueno, y ahí, sí, Marco, bueno, Dussel y Levinas fueron los filósofos que más leí mucho. Es decir, Dussel todo, hasta su trabajo sobre Marx, ahí me paré. Y de Levinas también todo lo que estaba en castellano, porque hay una especie de examen final al terminar filosofía, ahí en Asunción, entonces yo preparé el tema de Levinas, Totalidad Infinito, para presentar como tema. Es decir, como que estos dos pensadores me formaron así intelectualmente. Y Kevin O'Higgins bueno, ahí está un poquito mayor, era más joven cuando era mi superior, es un filósofo que justamente hizo su doctorado sobre Dussel, y fue una persona que también influyó mucho en mi forma de pensar y ver la realidad, las personas, al otro, la reflexión en sí. Por supuesto, yo cuando estudié filosofía, cuando me fue bien estudiando filosofía, entonces los superiores me dieron la posibilidad de empezar a estudiar algunos cursos de historia en la Católica, y debo reconocer que tuve profesores muy importantes, sobre todo los dos primeros, Elisa Bordón, que fue una profesora que fue profesora mía de Introducción a la Historia, y claro, fue una inmersión en toda esta producción historiográfica muy importante, muy linda. Es decir, era muy exigente, nos hacían leer mucho, mucha reflexión, etc. Y después otros tres profesores que también fueron, tanto la Católica, fueron importantes, como en sus distintas especializaciones. Y Jorge Lara Castro es quizás un docente que me influyó, no sé, diría que si la manera aburrida que tengo de enseñar se la debo a él, ¿no? Es decir, el agarrar un texto y decir, vamos a leer el texto y leer un par de oraciones y empezar a reflexionar, y uno dice, uy, ¿esto para qué? Pero bueno, es decir, esa metodología de no tanto todo el contenido, sino empezar a reflexionar, bueno, para mí fue marcante. Por supuesto, no fueron los únicos. Una persona también muy importante fue Margarita Durán, y con ella, que es una historiadora ahí en Paraguay, y con ella fuimos juntos a un encuentro del CEILA que se hizo en Guatemala. Esto es en 1996, yo era jovencito ahí en el medio. Y bueno, ahí está Dussel también, y esta es Margarita Durán, acá abajo. Y acá estamos ya mayor, compartiendo una amistad muy rica. Es una historiadora muy comprometida con la realidad, con la sociedad. Es esa gente muy militante, una historiadora que vale la pena compartir la vida. También en esos años, en la década del 90, estas dos personas, Susnik y Meliá, fueron claves. Es decir, Meliá mucho más, dentro de la orden de los jesuitas. Es decir, yo me sentía lo sentía como un maestro, aunque mucha pelota no me daba, pero lo sentía como tal, ¿no?
Pero no solo las personas, sino también las lecturas. La década del 90 fue muy importante en una producción historiográfica, que después quedó, se cambió, se retomó de otra manera, pero en estos primeros años de los 90, yo estoy hablando del 94, 95, 96, es decir, la lectura tanto de Herkenkrauer, del Paraguay rural, como la de Milda Rivarola, Obras, Utopías y Revoluciones, la de Milda del 93, y por supuesto la de Bárbara Potas, Paraíso de Mahoma para las mujeres, que fueron obras que a mí me dieron vuelta a la cabeza, ¿no? Es decir, otro tipo de historiografía, otro tipo de forma de relatar el pasado, y la introducción del libro de Bárbara, para mí, bueno, la sigo usando muchas veces como un ejemplo metodológico de cómo iniciar una investigación, cómo mostrar un fin, un objetivo de lo que está investigando, por qué, para qué. Para mí fueron muy importantes esto. Yo después en el 97 ya dejé Paraguay, me fui a estudiar teología en Granada, que también es muy rica, etcétera, la teología. Pero yo quisiera destacar a este profesor, José Luis Sicre, que es un biblista muy, muy reconocido, que trabajó en la Biblia de Jerusalén y en la Biblia del Peregrino. Es decir, su especialización es en el Antiguo Testamento, en los profetas, en Job, etcétera. Pero, es decir, yo lo traigo porque, bueno, compartimos la comunidad 3 años juntos, y tiene un libro que más de divulgación, no es de un trabajo científico como los de los profetas, que se llama El Cuadrante, que son 3 tomos de introducción al Nuevo Testamento, a los Evangelios, no al Nuevo Testamento. Y es muy interesante cómo él lo plantea, es decir, muy parecido a lo que sería Mutatis Mutandi, ¿no? El libro Lo que eso los usamos de Ginsburg, donde Ginsburg plantea todo el relato y después pone el aparato crítico al final en todas las notas. Bueno, Sicre lo que hace es, primero esto es una ficción, El Cuadrante es la historia de un mitaí que encuentra, que le pregunta al papá sobre el cuadrante y si eso se utilizaba en Israel en esos años de Jesús. Bueno, y a partir de ahí empieza todo un relato ficcionado, pero al terminar el capítulo empieza todo el aparato crítico, ¿no? Entonces, esa forma de narrar a mí me impactó, me sirvió, me gustó. Intenté recogerla, no con mucho éxito, pero bueno, el intento valió. Después de terminar la teología, cuando fui a estudiar historia en Oxford, ese es el colegio de los jesuitas. Bueno, por supuesto que son momentos muy, muy especiales, cuando uno se dedica exclusivamente a leer, a investigar, a escribir, y fruto de mi trabajo ahí en Inglaterra es este trabajo, Pueblos, Curas y Vaticano, que fue hecho con trabajo de archivo en el Archivo Secreto Vaticano, ¿no? Sí, es un avance más bien institucional sobre historia de la Iglesia. Es decir, si bien yo quería seguir el postulado de Bárbara Potas, ¿no? Es decir, comprender que la guerra, por más importante que sea, no va a cambiar la manera de la religiosidad de la gente. Entonces esa era mi primera intención, pero bueno, en el Archivo Secreto Vaticano mucha religiosidad popular no podía encontrar, ¿no? Entonces me quedé con lo que pude encontrar y de ahí sacar algunas vetas. Bueno, dejé de ser jesuita. Si había empezado el doctorado en Oxford, mi tema era el Colegio Jesuita de Asunción, pero bueno, a mitad de camino pasaron cosas en mi cabeza, dejé de ser jesuita, tuve que empezar a buscar otra manera de terminar mi doctorado, entonces fui a la Universidad de Huelva, donde hice mis cursos de doctorado, y lo más importante de mis estudios en Huelva fue que, bueno, que Huelva está muy cerca de Sevilla, ¿no? Entonces iba todas las mañanas, o casi todas las mañanas, a Sevilla, al Archivo de Indias, y trabajaba, investigaba, que también es un mundo hermoso el Archivo de Indias. Y ahí lo que me encontré era, bueno, una carta
un documento sobre el obispo de Asunción, en donde a fines del siglo XVIII, con estas cuestiones de las reformas borbónicas, entonces tenían que empezar a controlar las cofradías, entonces el obispo hablaba así, acá hay tantas cofradías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dije, ya acá tengo mi tema de tesis es las cofradías y todo el universo cofrade, más en el plan de historia de las mentalidades, Bover, etcétera. La cuestión, cuando llego a Asunción, no encuentro absolutamente nada de lo que el obispo estaba diciendo, es decir, la documentación no aparecía y había rastros de cofradías muy desperdigados, es decir, lo serial no existía. Pero lo que me encuentro, y ahí me abre un mundo nuevo, es la cuestión de los afrodescendientes, ¿no? Por ejemplo, el tema de si me encuentro con una cofradía de San Baltasar, que es de los afrodescendientes. Entonces, ahí empieza una nueva temática a despertar con toda la bibliografía que teníamos, que no era un tema nuevo ni nada por el estilo, es decir, ya Josefina Pla venía trabajando, Jerry Cooney venía con un artículo fabuloso en el 95, la doctora Argüello, Boxia Romanás también había escrito un libro sobre el tema de la esclavitud, pero, es decir, en la fuente yo encontraba más para seguir trabajando, ¿no? Es decir, esto me marcaba en la cancha y yo seguía jugando con más datos. Quizás el aporte que yo encontraba era no sacar al mundo afro de la sociedad, sino que la cuestión afro sea una ventana a la sociedad paraguaya, ¿no? Una puerta de entrada a la sociedad. Entonces los hacía jugar mucho más entre el afro y el resto de la sociedad. Bueno, en eso me dediqué a trabajar la cuestión afro, no sé cómo fue, pero me empezaron a llamar para ir a congresos y actividades. De hecho, mi primer salida al Paraguay historiográfica fue a Bahía en el 2004, 2005, para presentar mis trabajos sobre afrodescendientes, ¿no? Es decir, como que el tema afro me atrapó por un lado y a la vez me estereotipó, ¿no? Es decir, alguien que trabaje afro de Paraguay, bueno, Ignacio, bueno, que venga. Entonces, y son esos temas que uno no puede desprenderse nunca, pareciera, por más que uno quiera decir, bueno, nunca más, pero no existe eso. La cuestión que, ya en el proceso de tesis doctoral, bueno, mi intención era sumergirme en el mundo afro, y de ahí, es decir, no quería tomar Asunción como objeto de estudio, sino dedicarme a un lugar más de los suburbios. Entonces me dediqué a Paraguarí, que veía que había una población afro importante, y ahí haciendo trabajo de archivo, bueno, tomo conciencia que Paraguarí era una estancia del Colegio de los Jesuitas de Asunción. Entonces eso al mismo tiempo me permite, porque en la documentación de la expulsión es muy rica, entonces me permitía jugar con el después y el antes de la expulsión, la cantidad de afrodescendientes. Eso me lleva al mundo del colegio en sí, con sus afrodescendientes en general, que tenían una cuarta parte de los esclavizados de la provincia del Paraguay. Entonces eso me lleva a la expulsión de la compañía, no a las misiones, sino del colegio. Y bueno, y eso me abre a este mundo que fue lo que se terminó convirtiendo en la tesis, ¿no? Que son los cambios demográficos y territoriales del Paraguay tras la expulsión de los jesuitas. Es decir, cómo el Paraguay cambió, tanto a nivel demográfico como a nivel territorial. Y en cuanto a lo demográfico, si bien lo central no es lo afro, sino el mundo indígena que dejan las misiones jesuíticas, sí lo que hice mucho hincapié fue en estudiar los afrodescendientes en la tesis, en las estrategias de esta población para categorialmente dejar de ser tenida como afro o como negro para ser tenida como español, ¿no? Es decir, en Paraguay eran españoles, indios y negros, no había otra categoría. Por supuesto que eso me sirve para cuestionar qué es el español en Paraguay y toda esta temática. Bueno,
decir, quien me acompañó en todo este proceso de la investigación fue Silvia Mayo. Pues claro, al no encontrar nada de cofradías, dejé esa tesis, también dejé la posibilidad de terminar la tesis en Huelva. Entonces me puse en contacto con la gente de Buenos Aires, del GEALA, que ya en esa época existía y ahora es un grupo de alta productividad. Pero bueno, en ese momento estaba Silvia Mayo al frente del GEALA, me puse en contacto con ella, trabajamos mucho, bueno, ella fue mi directora de tesis y para mí fue la persona que me introdujo en mucho de la investigación, ¿no? Es decir, ella ciertamente para mí fue muy importante, fue capital, clave. Y de hecho, con ella después compilamos juntos el trabajo negro de la patria. Bien, terminado el doctorado, como surge siempre, viene el postdoctorado. Entonces, bueno, hablando con Bárbara Potas, ella me había sugerido lo de presentarme a la beca de la Humboldt. Yo bastante ignorante de lo que era eso, pero dije, bueno, ¿cómo no? Claro, mi intención era seguir trabajando en el Colegio Jesuita de Asunción, sacarle todo el provecho a los millones de documentación que todavía tengo ahí sin seguir trabajando. Y ella me dijo, bueno, mira, Ignacio, con ese tema no vas a sacar ninguna beca, mejor busca otro tema que tenga más relación con nuestros intereses que estemos investigando en Colonia. Claro, entonces yo te decía, bueno, ¿sí o no? Es decir, y dije, por supuesto que sí. Claro, pasa que cambiar de tema implicaba buscar algo nuevo, algo diferente. Y ahí la pista me la dio Liliana Bresso. Liliana fue muy central en mis determinaciones académicas. Gracias a ella, es decir, ella fue la que me sugirió ingresar al CONICET, etc. Es decir, como que muchos caminos me lo fue no marcando, sino sugiriendo. Entonces, de hecho, ella me había ya ofrecido, me había pedido para Regesta, la revista de la Católica de Rosario, escribir un artículo sobre la categoría de mestizaje en Zúznik. Y bueno, y ahí seguimos trabajando eso, y después ella me volvió a pedir un artículo para la historia mexicana, sobre la cuestión del mestizaje en la época de la independencia. Entonces, eso me sirvió para sumergirme en estas temáticas. Entonces, cuando Bárbara Potas me dice otro tema, y dije, bueno, ahí está, el mestizaje. Entonces, mis años de postdoctorado, si bien fueron muy ricos en lecturas y todo lo que implica eso, fueron muy pobres en lo que implica mucha productividad, porque para mí era empezar algo de nuevo, algo casi de cero, ¿no? Pero bueno, no me quejo y agradezco eternamente porque acá estoy con este tema. Bien, terminando ya mi recorrido, yo solamente quiero presentar este librito que no es muy tenido en cuenta y para mí es el más lindo de todos, de los que produje sobre el tema afro, ¿no? Que es en la colección que dirigió Eric Caballero Campos, sobre grandes personas de la historia. Entonces yo le propuse escribir sobre Joseph Salinas. Joseph Salinas es un esclavizado que por un par de décadas estuvo luchando por la libertad. Lo bueno era que él era un esclavizado y su amo era quien había sido encargado de los bienes de los jesuitas tras la expulsión, ¿no? Salinas. Entonces se unieron varios vectores ahí. Y intenté en este libro más o menos seguir lo que había visto con este profesor Sicre, e intentar contar la historia de Joseph Salinas, todo su proceso, e irme echando con datos sobre los afrodescendientes en Paraguay, ¿no? Cuestiones demográficas, cuestiones legales, cuestiones de estrategias, etc. Pero a medida que iba desarrollando la historia de Joseph Salinas. Para mí es una historia muy rica, es decir, que da mucho de sí, y yo intenté sacarle jugo. Por supuesto que se puede seguir sacando mucho más, ¿no? Bien, dicho esto, bueno, la arqueología de una identidad, es decir, concluyamos que esta arqueología de un encuentro me encuentro con el tema, por un lado, gracias a Liliana Bresso, que me invita a escribir sobre, y a
Bárbara Potas, que me invita a Colonia a hacer el postdoctorado, ¿no? Con esta temática. Este es mi encuentro temático y ahora vamos al tema más teórico. Es decir, yo creo que uno puede plantearse la posibilidad de pensar estas cuestiones que tienen más tinte de historia intelectual, en cierta manera, cómo se fue construyendo esta identidad étnica, ¿no? Y por qué, etcétera. Porque hay ya todo un material bibliográfico importante sobre este periodo, estas décadas postbélicas hasta principios del siglo XX, y ahí presenté algunos. Bueno, ya había presentado, por supuesto, lo de Herken, lo de Milda, lo de Potas, las dos obras de Warren, que son capitales, ¿no? Que ya se tradujeron al castellano por suerte, la obra también de Caballero Aquino, la Segunda República Paraguaya, también en esa misma tónica, los artículos de Diego Avente-Brum, que fueron importantes, es decir, como que ya marcan un sustrato de conocimientos, y al mismo tiempo, Liliana Bresso, junto con Ricardo Escabón, etc., es decir, ya publican en el 2008 la polémica Baez Soliari con ese artículo tan fabuloso que escribe Liliana de introducción, que son como 60 páginas, ¿no? Muy, muy rico. Es decir, como que ya Liliana, es decir, abre un campo nuevo con todos tus estudios más bien historiográficos y donde los textos son los analizados. Entonces a mí me permitía empezar a jugar con cuestiones más de índole intelectual, como la cuestión étnica. Entonces, mi punto de partida en sí era, es decir, ¿por qué y cómo quedó instalado en el imaginario una identidad mestiza, español-guaraní, cuando el mestizaje categorialmente no existía? Es decir, en los censos coloniales y mismo en los censos de 1846 no aparece la categoría de mestizo. Uno va a la documentación y siempre va a encontrar español, lo va a encontrar indio, va a encontrar negro, no encuentra la palabra mestizo. Por supuesto que hay algún que otro documento que sí la utiliza, pero no está dentro de las categorías, ¿no? Y donde al mismo tiempo había existido una población afro importante. Entonces mi objetivo en cierta medida era comprender cómo se construyó esta identidad, una identidad determinada, en base a qué atributos, y dar cuenta, y ahí, bueno, ahí están las lecturas en Colonia, ¿no? A Brubaker y Cooper y otros más, de este proceso de reificación de esta identidad étnica. Es decir, no solo cómo se construyó, sino cómo se solidificó esta construcción. Es decir, eso me parece que es importante no perder de vista. Y bueno, acá hay una frase que la leí y me gustó, es decir, como que no es un ejercicio de archivo, sino es un modo de discutir el presente, ¿no? Es decir, no es una cuestión, bueno, a ver qué dijeron los intelectuales en aquella época, sino de pensar en el presente. Y sobre todo, es una imagen que utilizo bastante porque me resulta muy gráfica. Esto es un casting que se realizó una productora paraguaya en septiembre del 2014, y cuando dice que lo que están buscando es niños de 5 a 10 años desenvueltos, pícaros, con rasgos paraguayos. Entonces aclaran que es un rasgo paraguayo. Tez blanca, cabello preferentemente oscuro. Lo mismo varones con rasgos paraguayos, que es tez blanca, cabello preferentemente oscuro. Y mujer con rasgos paraguayos y con rasgos paraguayos. Es decir, rasgos paraguayos es eso, es tez blanca y cabello preferentemente oscuro. Lo cual me habla de, bueno, de cuál es la idea que hay, que pervive en el imaginario hasta el 2014 y hasta el 2021, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, Paraguay, nación mestiza, y yo pongo blanca, con signo de interrogación, porque esta idea de mestizaje es una idea de guaú, ¿no? Medio mentirita. Entonces, ¿cómo se va construyendo una idea? Y bueno, y antes que nada, claro, la famosa pregunta es ¿quién necesita identidad, ¿no? ¿Quién necesita identidad? Bueno, mi punto es que ciertamente el Paraguay
tras la guerra contra la Triple Alianza, cuando queda destruido, necesita construirse una identidad. Y esta, es decir, sobre todo porque la identidad que se va a instalar por un tiempo, pero se va a instalar, es la de los aliados, es la que gana, la vencedora, que se puede resumir en esta famosa frase de Sarmiento a Mary Mann. Dice: no crea que soy cruel, es providencial que un tirano haya hecho morir a todo este pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana. Y es muy, es decir, es fortísima la frase, pero también me gusta todavía más fuerte el momento que lo dice y a quién se lo dice. Es decir, no es una charla de café que uno dice, bueno, se dicen cada cosa. No, es una carta que le escribe a este matrimonio, ¿no? De Horacio Mann con su esposa Mary Mann, de educadores, pedagogos, etc. Bueno, es decir, pero esto marca cuál es la identidad que se va a querer imponer sobre el Paraguay. Y que es una identidad que los paraguayos reconocen como que se la quieren imponer. De hecho, cuando en el álbum gráfico de 1911 celebra el centenario, entonces, en la introducción, que la hace Héctor López de Cut, dice: él, refiriéndose al álbum gráfico, dirá que no fuimos la horda de bárbaros fanatizados, el millón de salvajes al que debió redimirse por la sangre y por el fuego. Pertenecemos a una raza inteligente y sobria, fuerte y valerosa, etc. Es decir, a mí lo que quiero señalar es que todavía en 1911, es decir, 40 años después de finalizada la guerra contra la Triple Alianza, es decir, había una necesidad de plantearse que nosotros no somos eso que los aliados nos quieren imponer, o que quieren imponer en el resto del mundo, ¿no? Por eso, ¿quién necesita identidad? Bueno, obviamente el Paraguay necesita una identidad, necesita pensarse en una identidad. Este es mi punto de partida. Y me voy a fijar en Manuel Domínguez, que Manuel Domínguez es la persona que va a recoger, si bien es el que postula, pero yo creo que recoge todo un pensamiento que iría circulando de boca en boca. Bueno, es una conferencia que da el 29 de enero de 1903, cuando él era vicepresidente de la República. Enero de 1903 todavía estaba la polémica Báez-Oliari, ¿no? Es decir, él no interviene en la polémica directamente, pero él da esta conferencia, que es, uno puede pensar una manera de intervenir, ya es otro tema. Bueno, entonces esta conferencia la da en el Instituto Paraguayo, creo que ya todo el mundo conoce, y sobre todo a partir de todos los trabajos de Matías, sabemos que es el instituto. Esta conferencia causa el heroísmo paraguayo, que por supuesto va a ser publicada en ese mismo año en la revista, que yo creo que, bueno, quienes ya me escucharon ya saben la historia, ¿no? Pero la idea es, bueno, probar que el Paraguay, que la población paraguaya, que la raza paraguaya, se defendió tan valerosamente ante los enemigos, no porque tuviesen miedo a López, no porque fueran salvajes, no porque no entendieran castellano, sino va a empezar a comprender o a diseccionar las causas de este heroísmo paraguayo. Entonces, lo va a decir ya a partir de su segundo capítulo. Dice: en prosa clara, el Paraguay fue colonizado por la más alta nobleza de España, por la mejor gente, del mejor tiempo, por vascos y castellanos, sobre todo. Lo que conviene tener en cuenta hoy es que se concede importancia grande a la raza o a la causa interna. El noble fuerte mezcló su sangre con la del guaraní, que era sufrido, esto de que era sufrido es clave, y nació el mestizo, que no era el de otras partes. Aquel mestizo en la cruza sucesiva se fue haciendo blanco a su manera, porque se aprende en historia natural que el tipo superior reaparece en la quinta generación, un blanco sui generis. Y esto es interesante. Es decir, esto no lo inventó Domínguez, era una corriente científica que existía, es decir, y otros autores también lo utilizaron. Pero a lo que voy es el mestizaje es el origen, pero la quinta generación
el tipo superior reaparece, entonces es blanco. Es decir, somos blancos. Es decir, no somos mestizos. Mestizaje fue al principio, pero somos blancos. Un blanco sui generis en que hay mucho de español, bastante de indígena, y algo que no se encuentra, no se ve ni en el uno ni en el otro, separado, por aquello de que caracteres latentes, aptitudes nuevas, se revelan por el cruzamiento, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a ser central, va a ser clave, porque va a insistir mucho Domínguez en esta idea de la raza paraguaya, nacida del mestizaje del siglo XVI, ya en el XVII ya es blanca, ¿no? Eso va a ser central. Y después pasamos al último capítulo, porque en los anteriores va repasando cada uno de las aptitudes que va teniendo esta raza paraguaya, en lo físico, en lo religioso, en lo educativo, etc. Y dice, el resumen, el Paraguay era superior al invasor como raza y en las energías que derivan de esta causa. En inteligencia natural, en sagacidad, en generosidad, en carácter hospitalario, hasta en estatura, que dijo Azar, hasta en lo físico, que dijo Thompson, en el número de hombres blancos, que digo yo. Era un blanco sui generis, bravo, fuerte. Hubo unos pocos hombres de color del Paraguay. En la guerra su inferioridad en empuje, en resistencia, se puso en evidencia. En los primeros choques sucumbieron. Era superior por el medio físico en que se desarrolló su raza en las energías que derivan de esta causa, en sobriedad, agilidad, en ser infatigable, sufrido, muy sufrido, hasta el límite donde puede llegar la naturaleza humana. Bien. Es decir, es esta conferencia que después, es decir, el Domínguez va a tener otros artículos y otras discusiones, y de hecho en donde se va a demostrar que esto no es eminentemente o meramente una cuestión de identidad medio, no sé si decir simbólica, o para generar un ambiente o una forma de pensar, sino que también tenía consecuencias sociales y políticas, ¿no? De hecho va a tener una discusión muy, muy fea, interesante para la historiografía, pero muy fea en sí, con Barret, justamente por que Barret empieza a describir el campesinado que él ve en Paraguay, en el interior, y Domínguez lo manda a que se cura, a que se sane, a que aprenda a ver, etcétera, etcétera. Y va a ser muy interesante porque en un momento él va a decir en unos artículos que el campesino paraguayo es el más sufrido de todos, pero como una característica positiva, ¿no? Y va a decir, ¿a dónde van a buscar los de la mata y laranjeira a sus obreros? Entre los paraguayos. ¿Por qué? Porque a cualquier otro lo mata, pero el paraguayo no. Es decir, como una justificación también de la explotación económica. Igualmente esto de buscar una raza superior en sí mismo no es algo original tampoco de Domínguez, ¿no? Sí, es decir, Palacios, un chileno, también escribió sobre la raza chilena. Pasa que en el tema de raza chilena era, bueno, vienen de la Guerra del Pacífico, vienen vencedores, entonces la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros que somos capaces de vencer a Bolivia y Perú? Entonces hay una justificación de la raza chilena. Pero de Domínguez es decir, el fin es el mismo, pero el origen es diverso. Bien, respecto a la población indígena, la población afrodescendiente, el mismo álbum gráfico que recién vimos, va a decir que la población es homogénea, ¿no? Recuperando lo que decía Domínguez. Es homogénea, predominando en absoluto la raza blanca. En 30.000 puede calcularse el número de indios que en estado salvaje habitan el centro del Chaco. En la región oriental son hoy objeto de curiosidad, así como los negros. Existe entre nosotros una perfecta homogeneidad étnica. El pigmento negro no ensombrece nuestra piel, ¿no? Esta es una frase de la introducción del álbum gráfico. Creo que de estas frases que marcan un título de libro o algo más, ¿no? El pigmento negro no ensombrece nuestra piel. Negación más clara del mundo afro imposible, ¿no? Bien, ahora, yo no me quiero detener mucho en
Emanuel Domínguez, pero yo siento que si bien uno puede entender y comprender las razones por las cuales Manuel Domínguez plantea esta identidad étnica, una raza paraguaya, una raza blanca, en 1903, y a qué está respondiendo, yo creo que ahí empieza luego a reificarse esta idea. Y por ejemplo, esto es en la década del 30, durante la época de la guerra del Chaco, el periódico El Liberal, hay un artículo de Manuel Domínguez sobre la raza blanca, en donde es lo que va a decir, si ustedes ven ahí en el último de los párrafos, en el Paraguay domina la raza de la aurora, que dice Gobineau, y él donde va a decir es, desde el colonialaje, los 100 blancos por cada 16 de color. En los demás países, por cada 100 sudamericanos, 2.500 indios o negros o poco menos. Ahora mismo en Bolivia, la última cifra es de 1.400. Solo allí hay 200.000 blancos. Y otros tantos cholos más parecidos al indio que al blanco. Para que pudiera Bolivia representar una masa blanca igual a la del Paraguay, necesita una población de 10 millones. De vuelta, la idea es que la idea de la raza blanca del Paraguay como raza blanca, con todo lo que implica la raza blanca, no es la raza blanca por una cuestión fenotípica, sino la raza de la aurora, la raza del futuro. De hecho, en este mismo periódico, El Liberal, Oliari va a tener también un artículo en contra de los cholos, es decir, de los mestizos bolivianos. Va a ser terrible, pero terrible las cosas que va a decir sobre el particular. Bien, el tema es, muy bien, esto es, podemos seguir insistiendo sobre la vuelta de tuerca que da Natalicio González. Podemos insistir también de qué manera el estronismo toma, Natalicio toma a Manuel Domínguez y a todos los intelectuales de esa época. Pero lo que yo quiero insistir es cómo con este imaginario que se está instalando, con algo tan claro sobre lo que es la raza paraguaya, esta raza blanca, como lo vimos también en este casting de esta productora en el 2014, ¿cómo surge entonces el tema del afrodescendiente en Paraguay hoy? Y bien, porque de hecho hay una ley que se está de reconocimiento, ¿no?, de la población afroparaguaya hoy, en estos mismos momentos discutiéndose en el Congreso, y de hecho el 27, es decir, el jueves va a presentarse a discutir en el plenario del Senado. Entonces, hay una primera actividad de las comunidades afrodescendientes, siendo Cambacuá, es decir, la pionera, ¿no? Y es interesante, es una lucha por el reconocimiento, pongo yo, de su territorio, es decir, y una práctica cultural y política a través de la performance en su danza y su música. Hay un antropólogo de Río Grande do Sul, Cristiano Kolinsky, que trabajó, él viene de la música, y trabajó mucho este aspecto de cómo tanto la danza como la música hay que verlos en clave política, ¿no? De qué manera ellos utilizaron, bueno, este tipo de manifestaciones que a lo mejor nos pueden resultar exóticas o que son más alienantes que lo que podría llegar a ser comprometidas. Él muestra justamente lo contrario. De qué manera, a través de la música, a través de la danza, a través de los tambores, se genera una identidad política muy, muy fuerte. De hecho, pongo algunos hitos en este caminar. Entre los años 2006 y 2007 se realizó el primer censo de población y vivienda de 3 comunidades afroparaguayas, organizado por las comunidades, es decir, afroparaguayas, y lo decía muy claro en el informe final, en la introducción, dice: este censo es un medio estratégico para superar la invisibilidad y la negación de la presencia africana en el país. Queremos existir como afroparaguayos y ser reconocidos como tales por el Estado paraguayo. Es decir, como que ya en la década, a inicio del siglo XXI, las comunidades instalan la discusión, instalan la problemática. Y esto es muy interesante porque viene desde las comunidades, ¿no? Es decir, es una lucha que viene por más de 20 años de las mismas comunidades. Y de hecho,
inmediatamente, si como fruto de este censo, se conforma la Red Paraguaya de Afrodescendientes, ya en el 2008, con estos grupos, tanto de Cambacuá, que hay 2 grupos en Fernando de la Mora, Emboscadas, el Pardos Libres, y el Cambacocué de Paraguarí. Es decir, otro hito más, este es el censo del 2012, que se hizo la pregunta por el reconocimiento afro, ¿no? Y la pregunta era, de acuerdo a sus rasgos físicos, cultura o tradiciones, ¿alguna persona de este hogar se considera afrodescendiente o cambá? Y es muy interesante la cuestión, porque para que la Oficina de Estadísticas pusiese esta pregunta, las Naciones Unidas, la UNESCO, las Naciones Unidas, el Instituto de Desarrollo de las Naciones Unidas, de hecho me contrató para hacer toda una investigación sobre la presencia afrodescendiente en Paraguay. Es decir, como que tenía que justificar la existencia afrodescendiente para darle sustento a esta pregunta. Y lo cual es muy importante que se haya hecho, ¿no? Es decir, yo tengo mis bemoles con respecto, porque en fin lo que se termina haciendo es una especie de esencialización. Es decir, bueno, yo soy afro, yo soy indígena, y el que no es ni afro ni indígena, ¿qué es? ¿No? ¿Qué significa ser paraguayo? Es decir, como que hay algo que no termina de solucionarse. También, esto fue en el 2015, si mi mente no está, es decir, se reconoció, se declaró el 23 de septiembre de cada año como Día de la Cultura Afro-Paraguaya, también en homenaje a Artigas. Yo también tengo mis bemoles sobre este tema, pero bienvenida sea la declaración, ¿no? El tema es que hay toda una mitología que los afrodescendientes llegaron a Paraguay por Artigas, cuando Francia le dio la acogida, entonces que Artigas trajo sus negros. Yo tengo muchas dudas de cuántos negros haya traído Artigas, soy sincero, pero al margen de eso, el tema es que hay como en el imaginario del Paraguay en Paraguay no hay negros, en el Paraguay no hubo negros, y si hay negros hoy, los trajo Artigas o son frutos de alguna violación de algún soldado afrodescendiente brasilero. Entonces, con eso justificamos el tema. Paraguay sigue siendo blanco y los negros que hay los trajo Artigas. Lo cual, por supuesto, que es mentira cochina, ¿no? Pero bueno, es el fundamento. Y para mí poner esta fecha, el 3 de septiembre, era como darle más abono a esa construcción mítica. Pero bueno, de vuelta, que se declare como Día de la Cultura Afro-Paraguaya me parece fabuloso, 100%. Por supuesto que en el interín y todos estos años hay mucha actividad de parte de la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay, se mueve bastante, o se movieron bastante con el tema del afrodescendiente, y sobre todo en el diseño del afrodescendiente de Naciones Unidas. De hecho, la imagen que vimos al principio de portada es una exposición que hizo conjuntamente la Casa de la Independencia con el Archivo Nacional de Asunción, Ana Barreto era directora, Arrúa Ana era de la Casa de la Independencia, Arrúa del Archivo, hicieron un trabajo muy, muy lindo. Si la idea era cómo celebrar la independencia, y bueno, yo dije, vamos a instalar el tema afro en la independencia. Y lo lograron. Es decir, hicieron trabajos de ese estilo. Después la Secretaría generó una mesa y un espacio para el trabajo de la legislación, es decir, para acompañar la legislación. Esto era un conversatorio que tuvimos en el Cabildo, pero actividades como esas se hicieron muchas, con muchas personas, en donde se mezclaban, sino donde coincidían, confluían la academia, el Estado, a partir de la Secretaría Nacional de Cultura, y las comunidades afrodescendientes en Paraguay. Y ahora lo que se está es decir, por la ley, que se presentó en octubre del 2019, y que es, como yo dije, se va a discutir en el plenario este jueves, que reconoce a la población afrodescendiente del Paraguay como una minoría étnica e incorpora el legado de las comunidades afrodescendientes en la historia
así como su participación y aportes en la conformación de la nación en sus diversas expresiones culturales, arte, filosofía, saberes, costumbres, tradiciones y valores. Así empieza el postulado de la ley que está presentado en el Congreso. Es decir, en líneas generales da para aprobar. Hay algunos puntos un poco conflictivos, sobre todo el tema de los cupos, en la repartición pública, en el trabajo, en las universidades, etc. Son esos temas que a lo mejor pueden generar cierta rispidez, pero en líneas generales esperemos que no tengan ninguna problemática, ¿no? Ahora, yo creo que nos quedan dos puntos, que, bueno, por esto es en general en toda América, ¿no? Es, por un lado, fabuloso que se reconozca una comunidad afrodescendiente. El tema es de qué manera nosotros logramos incorporar que la identidad, la construcción identitaria que se vaya haciendo día a día en el Paraguay, podemos decir de otros lados, pero estamos hablando del Paraguay, se comprenda como una confluencia de americanos, africanos, europeos. Vinieron más africanos a América que europeos hasta la independencia. Vinieron más africanos que europeos a Paraguay hasta la independencia. Entonces, ¿de qué manera, si nosotros logramos también generar, es decir, bueno, cuando pensemos el Paraguay, ¿cómo lo pensamos? ¿No? ¿Cómo identitariamente lo vamos pensando? ¿Cómo nosotros incorporamos también dentro de la identidad del resto, del que no es afro, del que no es indígena, que sus raíces son múltiples? Y no solo porque la raíz es múltiple, sino porque la historia también viene aparejado. Incorporar la raíz afro es también incorporar la esclavitud con todo lo que esto implica. Incorporar el mundo indígena es incorporar también la explotación a la mano de obra indígena y a la cultura, etc. Es decir, como que no es solamente, bueno, somos indígenas, también somos afro y también, no, es incorporar esa raíz con su historia, ¿no? Que eso me parece, es el desafío a seguir luchando, ¿no? A seguir participando en la gestación de algo nuevo. Bueno, hasta acá quedo, espero no haberlos aburrido tanto, y abierto a lo que ustedes quieran consultar, compartir o hablar. Excelente, Ignacio, muchas gracias. Bueno, queda abierta la posibilidad de preguntar, comentar, discutir. Se escuchan ofertas. Bueno, yo tengo una pregunta, no sé si se me escucha. Sí, perfecto. Hola Ignacio, ¿cómo estás? No, quería preguntar respecto de que vos hablabas de esta necesidad de generar una identidad después de la guerra en torno al mestizaje. ¿Cuánto de la cuestión de la lengua y de la presencia, digamos, de una realidad bilingüe pudo haber contribuido a esta idea de dos razas que se mixturan y generan, digamos, o sea, como que el hecho de que la lengua, que la cosa bilingüe sea algo cotidiano y que estaba, digamos, presente en cada aspecto de la vida, ¿cuánto de eso pudo haber generado esa idea de mestizaje? Bueno, gracias Carla, bueno, es un preguntón, ¿no? En principio, obviamente que la lengua estaba presente. Ahora, es interesante que Manuel Domínguez en estas conferencias no se base en la lengua como tal, ¿no? Si bien después en otros trabajos sí, pero bueno, ustedes saben mejor que yo cómo la lengua siempre fue dejado para el lado del hogar, lo doméstico, donde siempre era el castellano el que mismo
se planteaba de esa manera, como el castellano es el que tenía que utilizarse. Pero sí habría que a lo mejor mechar, no sé decir ambas identidades, sino cómo estas temáticas se fueron confluyendo o no. Poner la lupa mucho más, quizás si Manuel Domínguez, no en sus trabajos sobre guaraní, sino en sus trabajos de raza paraguaya, ciertamente utiliza el guaraní como para fundamentar su identidad, su identidad como raza paraguaya blanca. En mi mente, yo creo que él no menciona en absoluto, pero bueno, puedo estar equivocado en el tema, porque de hecho, cuando habla de la alfabetización, menciona la alfabetización ampliamente en castellano, ¿no? Ahí Bárbara dice que en la conferencia sobre educación, dice la conferencia sobre educación en 1898, Manuel Domínguez habla muy mal del guaraní como idioma, ¿no? Dice que atrofia el cerebro, más o menos. Bueno, ahí también habla mal de los jesuitas, ¿no? El malo de Manuel Domínguez. Es decir, destroza a los jesuitas. Una de las razones por las cuales destroza es porque no les permitieron hablar en guaraní, en castellano, sino que lo mantuvieron en el guaraní como una idea de intencionalidad de dominar, ¿no? Es decir, hay toda una mitología sobre esto. Es decir, es increíble, pero muchos historiadores muy importantes hablan del tema de las misiones jesuíticas como que hablan guaraní solamente con una intención de los jesuitas de separar a los guaraní del resto. Entonces uno se pregunta, ¿y el resto qué hablaba? Bueno, Paraguay era monolingüe guaraní no sé, hasta la guerra seguro. Así que era impensable separar al indígena de las misiones jesuíticas del resto, porque el resto hablaba tanto guaraní como las misiones jesuíticas. Bueno, perdón esta digresión, ¿no? Pero bueno, queda más para seguir trabajándolo ese punto, que me parece que es central. ¿Alguien más que desee participar? Por mi parte, Ignacio, quería consultarte... Bárbara estaba levantando la mano. Ah, perdón. Dale, Bárbara. No sé si se me escucha. Perfecto. Ok. Bueno, Ignacio, me encantó la exposición. Yo te he escuchado una infinidad de veces y siempre es bueno volver a escucharte y esto que hablas sobre la importancia del recorrido y cómo llegás al tema. Nada, me parece que es bastante sustantivo y te agradezco que lo hayas compartido. Mi pregunta es, ¿cuánto de todo esto que vos planteas? Porque yo escuchaba lo que vos decías de Manuel Domínguez y yo siento que esa idea que Manuel Domínguez instala con fuerza, que la abona también Oleari en un montón de acciones, está tan presente. Y la gente sigue, estamos a kilómetros luz de reconocer esa, en la vida cotidiana del presente, ¿no? De acá en Asunción, que es la parte de Paraguay con la que más estoy, de reconocer que eso efectivamente es así. ¿A vos te parece que eso de la ley y todas estas acciones más presentes van a devenir en algo más concreto, en una acción que provoque algún tipo de cambio, o va a quedar en un reconocimiento y queda en ese aspecto y nada más? Bueno, solo Dios sabe, ¿no? El tema es separar un poquito, es decir, que salga la ley es fabuloso, es necesario, es importantísimo, es clave.
Ahora, ¿de qué manera eso, después de haber salido, se llegue a generar un movimiento nuevo? Ya dependerá de muchas otras cosas, ¿no? Es decir, dentro de la legislación, de lo que se está proponiendo, hay una obligatoriedad de revisarlo, el currículo escolar, de incorporar en los textos escolares el tema afro, es decir, como que hay un montón, ciertas medidas que hay que tomar. Entonces, si eso se llegase a tomar, verdaderamente sería todo un avance interesante, ¿no? El problema es que dentro de la academia nosotros todavía no está instalado la temática. Es decir, cuando se estaba difundiendo la cuestión de identidad étnica, es decir, la charla esta, y bueno, varios en los comentarios al posteo decían, identidad étnica, ¿qué es esto? ¿De qué me estás hablando? Pero no una cuestión de preguntarse, qué interesante tema, no, qué boludez estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que no está instalado dentro de la agenda académica. Es que todavía esta construcción es muy... Pensar que se construye una identidad y por razones específicas es algo que no todo el mundo te acepta. Es decir, como que tampoco no te aceptan que el Paraguay surge después de la concreción del Estado, ¿no? El Paraguay es eterno. Y no solo lo dice Natalicio González, también lo dice Efraín Cardoso. Yo justamente estaba leyendo, este es el librito de Efraín Cardoso, del Paraguay colonial, que vale la pena hacer un trabajo sobre este libro, porque uno no puede creer que el autor de Historiografía Paraguaya, esa obra maestra de la historiografía, haya escrito esto. Es decir, acá hay dos personas, me parece, que están trabajando. Porque acá justamente lo que va a decir es que la raíz, es decir, que la esencia de la raza paraguaya es el catolicismo y la libertad, ¿no? Es decir, si bien la geografía, si bien... pero el catolicismo y la libertad es lo que marca al Paraguay, y el Paraguay desde siglo XVI, no desde 1811. Es decir, y esto lo escribió, bueno, lo publicó en el 59, lo escribió en el 53, es decir, como que de ambos lados hay, no es no, el coloradismo es, y el estronismo, no. Efraín Cardoso, ¿no? Que es el padre de la historiografía liberal, por llamarlo de una manera, liberal en el sentido de partido liberal. Y bueno, entonces es algo que está muy impregnado, y yo creo que de a poco se irá separando la borrasca, y tiene que haber mucha más producción académica, etcétera, ¿no? Es decir, no creo que pase por otro lado, y a corto plazo no lo creo, que cambie mucho. Porque aparte, es decir, como que no se instalan todavía eso como temas fundamentales, ¿no? El tema sigue siendo si muero por mi patria o muero con mi patria. Entonces, bueno, es decir, dependerá de nosotros de instalar nuevas temáticas, nuevas problemáticas en la Academia de Paraguay. Es decir, no en los estudios sobre Paraguay, que ahí no hay problemas. El tema es ad intra, y no ad intra, sino en la academia mismo, con nuestros colegas académicos. Pienso yo. Bien. Adenilson hace una pregunta por el chat. ¿Los conceptos de identidad y minoría están más o menos bien aceptados entre los intelectuales paraguayos con relación a los afrodescendientes? A ver, es decir, está aceptado que existe el afro-paraguayo, ¿no? El afrodescendiente. Igualmente me dicen que yo miento, que yo invento, cuando hablamos de casos demográficos. El tema demográfico es algo que no sé, que me lo saco de la galera, ¿no? Y es increíble, pero no puede ser. Es decir, claro, porque por la situación de que las rancherías de los esclavizados estaban en Asunción, en los conventos, había una concentración de afrodescendientes grande en Asunción. Entonces, para fines del siglo XVIII, la mitad de la población estaba censada como afrodescendiente.
de Asunción. Claro, es imposible, ¿no? No puede ser, también es mentira, no existe. Entonces, eso no está muy aceptado, es decir, a nivel general. Es decir, como que no, ¿no? Sino, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque el tema que tampoco está, hay mucha reflexión sobre quiénes eran los paraguayos, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Paraguay? Entonces, como que no hay mucho trabajo todavía sobre las interrelaciones entre indígenas, mestizos, afrodescendientes. Hay un trabajo de Austin Shawn que acaba de ser publicado, es Colonia Kinship, que es justamente lo que él va a trabajar, es que es muy interesante cómo en las estancias de los españoles, de los mestizos, donde confluían los indígenas yanaconas con los afrodescendientes esclavizados, como que ahí había una melange muy grande, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mestizaje, tenemos que dejar de hablar de español y guaraní, que ese fue un mestizaje de principios del 16, después no viniera... Sí, la última gran migración de Europa fue la de Mencia Calderón, 1575. Después no tenemos migraciones europeas hasta fines del 18, con después las reformas borbónicas. Entonces, durante todo ese proceso, el mestizaje fue feroz, ¿no? Y no había europeos. Y por eso la famosa, es decir, cédula real por la cual que se consideran los mestizos como españoles. Que eso trabaja... bueno, Eladio Velázquez lo presenta en su libro de historia de la cultura paraguaya, y que ahí es muy interesante porque hay, es decir, disculpen la digresión de vuelta, si tanto Garavaglia como Eladio Velázquez trabajan el mismo caso de Benítez en dos momentos de su historia. Benítez, es decir, Garavaglia lo trabaja de que pasa de indígena a mestizo, y Velázquez lo trabaja de que va de mestizo a español. Y es muy interesante porque como es decir, un mismo sujeto, creo que se llama Andrés Benítez, es decir, a lo mejor me estoy olvidando, mezclando los nombres, de fin del siglo XVII, pero como un mismo sujeto pasa de indígena a español, lo cual es fabuloso, ¿no? Y al mismo tiempo en mis investigaciones, a mí lo que me llamó la atención, las estrategias estas afro, para dejar de ser tenido como afro, para ser tenido como español, y tanto la iglesia como el ejército era fundamental, y el ejército era central, porque si ellos podrían engancharse en las milicias de españoles, entonces no eran afro. Y hay un documento con el que lo trabajé para mi tesis, ¿no? Que es... claro, que se hacen, bueno, un censo de las milicias y se dan cuenta que las milicias de pardos estaban vacías. Entonces dice, sí, pero acá fulano, mengano, sultano y menganito están en las milicias de españoles. Entonces la orden, bueno, vaya y tráigalos. Y después, en cada una de la lista, en la mayoría de los nombres dice probó ser español, probó ser español, probó ser español. Lo cual es fabuloso. Ciertamente no están las probanzas de españolidad, pero para uno era afro, pero el tipo probó ser español, ¿no? Es decir, se tuvo que comer, el sargento, la africanidad se la tuvo que comer. Lo cual y después, algo muy interesante también, cuando uno trabaja las dispensas matrimoniales, entonces, claro, en esos momentos, incluso en el siglo XIX, el tema era el poder que tenían los padres para no permitir el casamiento de su hijo o hija con alguien reputado como afro. Entonces, bueno, las defensas, de que no, este no es afro porque mi tío militó en la compañía de españoles, y si militó en la compañía de españoles, entonces yo no soy afro. O este se bautizó en la Encarnación, y se bautizó en la Encarnación, yo no soy afro. Y así, es decir, cómo se intentan probar esos procesos. Y después a mí lo que me resulta muy interesante, historiográficamente hablando, cómo pasamos desde el siglo XIX, y quizás después, a una necesidad de invisibilizar mis rasgos afro, mi ser afro, para ser
no ser discriminados al fin del siglo XX, principio del XXI, justamente a visibilizar mi ser afro para ser tenido en cuenta, ¿no? Es decir, como esos procesos de variaciones de estrategias de una misma población. No sé si Bien. respondí, Nilsson. Gracias. Perfecto. Ignacio, una consulta relacionada con la religiosidad popular. ¿Existen cultos de carácter sincrético, afrocristianos, por decirlo de alguna manera? Te lo pregunto porque aquí en Uruguay es un fenómeno muy difundido, muy amplio. ¿Qué pasa en Paraguay con eso? Bueno, a ver, mi ignorancia en el hoy es muy grande, ¿no? Yo no encontré en la documentación referencias explícitas a cultos afrodescendientes. Lo que sí hay, tanto en la época del doctor Francia como a fines del siglo XX, con el obispo Bogarín, represiones, es decir, en tanto de censuras, a fiestas del 6 de enero o de San Blas de parte de los afrodescendientes, ¿no? Si esas eran fiestas meramente católicas, apostólicas y romanas, si solamente había un descontrol en las celebraciones o si había algo más, yo nunca encontré ese algo más, ¿no? Pero sí, eso es claro que hay censuras, y de hecho, con el doctor Francia coincide que él nace el 6 de enero, ¿no? Entonces, ahí se junta el cumpleaños con la fiesta de San Baltasar, entonces hay más problemas que van teniendo. Pero el culto tanto a San Blas como a San Baltasar son muy importantes en la cultura afro, porque de hecho la iglesia de San Blas, la parroquia de San Blas, estaba destinado exclusivamente para afrodescendientes, ¿no? Era una parroquia es decir, no territorial, sino étnica. Es decir, todos los afrodescendientes de Asunción y de alrededor tenían que ir a hacer sus celebraciones y los sacramentos, su vida sacramental, en San Blas. Es decir, el resto a la Encarnación o a Catedral, luego a San Roque, pero San Blas era la parroquia de los negros. Por eso el San Blas y bueno, San Baltasar son lugares son fiestas muy afro. En Paraguay, bueno, San Baltasar en todas partes, ¿no? Es decir, de hecho, cofradías de San Baltasar hay por toda América. Claro. Pero a lo mejor Sí. haya, ¿eh? Sí. Bien. ¿Y cofradías en honor a la Virgen del Rosario? Porque aquí en Uruguay por lo menos había cofradías de afrodescendientes en homenaje a la Virgen del Rosario. Sí, es decir, esa estaba en los dominicos. Claro. ¿No? La Virgen del Rosario siempre es una festividad muy dominica. Después yo fui encontrando, a medida que me fui internando del 19, me fui encontrando con más cofradías de afrodescendientes. Cada orden religiosa tenía su cofradía. Los jesuitas también tenían una cofradía de sus negros. Los franciscanos también, los dominicos también, los mercedarios también. Es decir, había varias cofradías. Es decir, había un mundo cofrade muy rico en Paraguay. Y es muy interesante porque es un mundo cofrade que perduró después de la supresión de las órdenes religiosas del doctor Francia en 1824. Es decir, la historia de las cofradías es algo que está sin investigar. Si bien no tenemos series, porque siempre los estudios cofradísticos son el fetiche de las series para ver las continuidades y todo lo demás, pero hay mucho material sobre cofradías, es decir, que están en el archivo de la arquidiócesis, no tanto del Archivo Nacional de Asunción. Entonces, y del siglo XIX hay bastante. Yo hice, es decir, dentro de las cosas que tenía pensado antes de irme a Colonia era trabajar en tema de cofradías, e hice todo un barrido documental, así citado, qué es lo que hay como para poder trabajarlo, ¿no? Es decir, nunca lo voy a trabajar, pero bueno, alguien lo puede llegar a trabajar, así que alguno de tus estudiantes, Tomás. Gracias. Ya más de uno creo que está tomando nota. Bien, ¿más preguntas?
Yo quiero hacer una pregunta muy superficial, quizá. ¿Qué tal, Ignacio? Tanto tiempo. ¿Cómo le va, don Rodrigo? Me causa curiosidad la cuestión de los pueblos de negros. No sé, pienso en emboscada o tipo, no sé, tipo asentamientos, Camacuá. Es decir, la curiosidad concreta sería si hay registros de prácticas culturales sobre esas poblaciones. Los famosos registros de viajeros, ¿no? Si hay alguien que haga una descripción de cuáles eran las prácticas cotidianas o si había algo de las prácticas cotidianas que resultase como extraordinario a la vista de los que hacían estas intervenciones. No sé, no sé si se entiende mi pregunta, ¿para dónde va? Sí, a ver, yo la única referencia más culturosas que encontré fue la de Decoud cuando escribió Laurel Todd, que fue a principios del siglo XX, que es el texto de cabecera para, es decir, es él el que propone, de hecho, la identificación de Cambacuá, porque es en la zona de Laurel Todd, ahí entre Fernando de la Mora y hacia Luque, y la gente de Artigas. Y menciona los instrumentos musicales que utilizaban, etcétera, ¿no? Ahora, yo no encontré a nivel documental, es decir, mayor información. Emboscada es un caso muy atípico. Yo no conozco otro caso en América colonial como Emboscada, que es un pueblo que se crea en 1741 con población exclusivamente afrodescendiente libre, siguiendo el esquema de los pueblos de indios, ¿no? Tenían cada uno su tierra, después tierra colectiva, había un administrador civil, un administrador religioso, es decir, donde no podían entrar otras personas, solamente podían vivir afrodescendientes. Y, bueno, por supuesto fue creado, como es su palabra, ¿no? Emboscada, es decir, como el antemural de las invasiones de los indígenas Bayá. Imaginemos, ¿no? En 1741, ¿dónde estamos pensando en la emboscada, ¿no? Es decir, geográficamente hablando, ahí nomás de Asunción. Y yo procuré buscar mucho, incluso busqué mucho lengua hablada africana, y nunca encontré documentación que me permitiese, ¿no? Al principio, cuando recién ingresaba metiéndome en ese tipo de documentaciones, me ilusionaba cada vez que decía, y hablaba en su lengua, claro, pero su lengua era el guaraní, es decir, no una lengua africana. Pero nunca encontré ese tipo de temática. Yo creo que se puede encontrar mucho más en la fuente de los jesuitas, porque los jesuitas traían gente esclavizada e iban renovando, es decir, no eran esclavizados eternos que sus familias, sino que ellos vendían, siempre cuidaban que hubiese tantos varones como mujeres, entonces vendían, compraban. Yo creo que ahí podríamos llegar a encontrar mayor información, salvo que los jesuitas lo que menos van a informar es sobre prácticas no cristianas, ¿no? Pero a lo mejor se puede llegar a encontrar algún documento tipo La conquista espiritual de Montoya, en donde a la hora de querer decir qué buenos nosotros que somos que evangelizamos esto y cambiamos esto, pueden llegar a mencionar actitudes o fiestas o celebraciones de los afrodescendientes culturales, pero yo no encontré, ¿no? Nunca encontré ese tipo de material, desgraciadamente, porque hubiese sido un festín. Pero, y después, es decir, hay algo que es muy claro, y el tema de Cambacuá no es un invento, ¿no? Es decir, Cambacuá, es decir, recupera una tradición que venía de antaño, que si bien fue ayudado por la gente del mundo afro de Uruguay, sobre todo a recuperar el sentido de los tambores,
pero no es que vino el mundo afro e instaló algo, sino que Cambacua viene, es decir, de algún lado salió. No es que no, es decir, lo inventaron los Medina, no, es decir, es algo muy... Y eso, yo creo que falta mucho trabajo antropológico, sociológico, y de diarios, y empezar a buscar información y fuentes, porque todo eso tiene que estar en algún lado. Es decir, esta tradición de los mayores que perduró, bueno, es decir, la información que tenemos, que es lo que se fue recogiendo, es que ya en la década del 60, en Cambacua, ya se empezaban a hacer estas festividades, ¿no? Primero más bien chiquitas, y después fue cobrando este tinte más político combativo. Pero más que eso, no, pero eso es tradición de las mismas comunidades, ¿no? Mi abuelo, etc. Que eso trabaja, que recoge bastante Cristiano Kolinsky, musicólogo, antropólogo, que es un trabajo muy, muy lindo que él hizo, es decir, de mucho trabajo con las comunidades, ¿no? Y aparte, claro, como es musicólogo, y aparte especialista, si mal no recuerdo, en percusión, es decir, le encontraba tenía muchos recursos para poder trabajar e investigar la temática. Pero falta, y se están muriendo los viejos, como nos pasa a todos, ¿no? Lo que sí hay documentación es sobre la lucha durante la dictadura por su territorio. Eso sí hay más recortes periodísticos. Pero, es decir, que lo que nos hablan es de la existencia de una comunidad afro, lo cual es importante, ¿no? ¿Alguien más desea participar? Alicia, dale. Te escuchamos, Alicia. Hola, ¿qué tal? Bueno, no, yo estaba reflexionando un poco en torno al tema de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Fue un periodo en el cual se exacerbó mucho el odio hacia el negro, ¿verdad? Por el tema de Brasil. ¿Hay alguna investigación de cómo esta comunidad negra sobrevivió en el periodo posguerra, digamos? Sobre todo frente a lo que quedó del lopismo, en ese odio hacia el negro por aquello que se acuerdan los volantes que sacaban el marrano y hablando en términos muy despreciativos de lo que era el enemigo, ¿no? Y era identificado con el negro. A mí me produce cierta curiosidad el tema de saber cómo sobrevivió después de ese momento esa comunidad negra que haya quedado, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, es importante eso. Es decir, investigaciones sobre la pervivencia de la comunidad afro no hay. Eso es claro. Ahora, hay que tomar con pinzas este odio al cambá, ¿no? Es decir, obviamente es una palabra despreciativa en cuanto al brasilero, pero dentro de las fuerzas paraguayas había batallones de afrodescendientes. El famoso batallón Nambií era formado exclusivamente con afrodescendientes, y la documentación de archivo es enorme sobre las levas de esclavizados durante la guerra, que al principio no se aceptaban y después todos los amos o los daban o pedían después un resarcimiento baú, pero es decir, la existencia afro era notoria, no era que se les escapaba, ¿no? Entonces hay que tomar con cierta pinza este odio al negro cuanto al negro en sí, sino es el odio al brasilero como tal, como es
como el chivo expiatorio, ¿no? Como el objeto de burla cotidiano, ¿no? Y con todo, por supuesto, con todo el racismo habido y por haber. Pero también como la zoomorfización y la cuestión de género, es decir, los brasileños eran, es decir, monos, eran mujeres, eran todos, ¿no? El emperador era emperatriz, es decir, etcétera. Entonces, todos los estereotipos habidos y por haber eran usados en la prensa de trinchera de una manera, es decir, sin igual. Es decir, es terrible a ese nivel, pero yo no lo mezclaría tanto con su propia relación con los afrodescendientes en Paraguay. Y después de vuelta, hay una diferencia también fenotípicamente, el afrodescendiente, claro, no es el negro que está viniendo de África, ¿no? Sino que es de vuelta un afro recontra mezclado, es decir, con los mismos mestizajes. Y después hay, por supuesto, el famoso sargento Cándido Silva, ¿no? De esos que estuvo en Curupaytí, el trompa de Curupaytí, que pervivió y que mismo Oliari fue uno de los que lo recupera, recuperando su historia y la imagen de él. Que esa sería una beta muy interesante, porque si él vivía en una comunidad afro. Entonces, cómo se conformaron de vuelta las comunidades, pero para mí es también una duda de cómo la gente regresó a sus propias tierras, ¿no? Es decir, cómo los que vivían en Pilar volvieron a Pilar, cómo los que vivían en San Joaquín volvieron a San Joaquín. Es decir, una cuestión hasta psicológica, es decir, cómo hicieron, qué estructura mental hace que vuelvas a tu terruño por más destrozado que esté y vuelvas a tu mismo lugar. Sin tu marido, sin tus hijos, sin tus padres, sin nadie, vos volvés, ¿no? Lo cual para mí es un tema. Y después, si le vamos a hacer caso a Decoud con Laurel Cook, es decir, la comunidad afro permaneció en el mismo lugar donde estaba antes de la guerra, ¿no? En lo que es Fernando de la Mora, lo que sería Cambacuá, lo cual también es interesante. Yo creo que habría que hacer una mayor investigación también antes de la guerra sobre esa población. Es decir, sobre el tema afro en el siglo XIX falta muchísimo. Fátima Valenzuela iba a hacer un postdoc sobre el tema afro del siglo XIX en Paraguay, pero después encontró otra beta más interesante en el archivo de Corrientes y se mudó para ese lado, ¿no? Así que ese es otro tema vacante y hay mucha documentación, muchísima, sobre todo porque hay testamentos de afrodescendientes y testamentos de gente que logra, es decir, afros que testan, afros libres que tienen esclavos también. Es decir, como que hay un mundo del afrodescendiente que está sin investigar en el siglo XIX, lo cual es muy, 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 muy rico, pero muy rico, y nos va a hablar de otro tipo de sociedad del Paraguay, de los López. Perfecto. Marilyn quiere hacer una pregunta. Adelante. Hola, Ignacio. Me encanta tu presentación. Quería preguntarte, en estos años estamos trabajando en la transformación educativa en Paraguay y yo estoy trabajando en el área de la interculturalidad y la inclusión de los diferentes colectivos. Pero la verdad que en el tema de afrodescendientes no encontramos mucha información más que lo común, ¿verdad? No, ellos vinieron con Artigas y punto. Y toda la historia de afrodescendientes en Paraguay queda como oculta. ¿Cómo se puede hacer para revertir este proceso? Que yo creo que es muy importante. Gracias, Ignacio. No, gracias a vos, Marilyn, primero por compartir este espacio. Y después, a mí me parece, mira, si estás en ese rol ahí del ministerio,
creo que es un lugar importantísimo para empezar a revertir. Hay documentación, hay mucho trabajo, es decir, Josefina Pla, desde 1971 tiene celebramos los 50 años de Hermano Negro. Habría que hacer un homenaje. 50 años de Hermano Negro. Así que aparte fue un trabajo pionero mismo en la región, no había tantos trabajos sobre los afrodescendientes. Si bien tiene una visión un tanto romántica, y bueno, ya del mismo título, pero da un montón de información. Es decir, hasta mismo ella dice que con Pedro de Mendoza vienen los primeros esclavizados al Río de la Plata y a Paraguay. Es decir, entonces, empezar a recoger esas historias. Yo creo que hay que dejar, perdón los colegas uruguayos, ¿no? Hay que dejar de insistir en Artigas, porque estamos construyendo, dándole leña a ese mito de que los negros los trajo Artigas. En Paraguay no hubo negros y los trajo Artigas. Y lo cual, Artigas, de vuelta, llevó negros a Paraguay, pero bueno, obviamente había afrodescendientes, gran cantidad. Si estamos hablando de un 12% de la población era afrodescendiente, y un 4% de la población era esclavizada, un 4% de la población. Yo qué sé, si un 4% de 7 millones hoy, ¿qué estaríamos hablando? De casi 300.000 personas hoy en Paraguay esclavizadas. Y es muy interesante porque si comparamos el censo de 1799 y 1846, vemos que se baja de, pongamos números redondos, más o menos de un 12% de población afrodescendiente a 7% de población afrodescendiente. Pero lo que bajan son los afrodescendientes libres, porque el 4% se mantiene en ambos lados. Es decir, antes había un 4 y un 8, un 4 y un 7, y en 1846 hay un 4 y un 3. Pero la población afrodescendiente esclavizada permanece. Entonces yo creo que hay que empezar a recuperar esa historia, porque estamos, no por los afrodescendientes solamente, sino por el Paraguay. Es decir, tenemos que recuperar una historia mucho más rica, una sociedad mucho más rica y variopinta. Es decir, de vuelta a insistir, la independencia del Paraguay la experimentaron los afrodescendientes tanto como los demás. Es decir, de dos personas que caminaban por la calle, una era afro. Es decir, tomar conciencia de eso, de ir al documento y mirarlo y decir, mirá, sí, había tantos. Es decir, después entender y comprender por qué había tantos en Asunción, ¿no? Bueno, porque estaban las rancherías de los conventos, etc. Pero había, es decir, si a nadie se le ocurre pensar la independencia del Paraguay con población afro, ¿no? Es decir, ni siquiera se hace lo que se hace el 25 de mayo en Argentina, de pintarle a los chicos con corcho quemado para que aparezca de afro en las representaciones, ¿no? Es decir, es invisibilizado totalmente en nuestras escuelas. Para mí es una tarea pendiente es decir, yo también, a lo mejor, pareciera que los ministerios no trabajan tan mancomunadamente, ¿no? Porque en la Secretaría Nacional de Cultura hay un grupo de gente trabajando el tema afro. Es decir, yo creo que a lo mejor hay que coordinar más logísticas, ¿no? Gestionar mejor para que eso no ocurra. Aparte, un lugar tan importante como el del Ministerio y las partes de la educación intercultural es pero tan importante. Pero bueno, ojalá que se pueda, Marilyn, ojalá que puedan. Por supuesto que cualquier necesidad, información, etcétera, o documento, es decir, contá conmigo, ¿no? Es decir, muchas veces el mostrar, sobre todo somos fetichistas del documento, también puede llegar a ayudar y servir, ¿no? Gracias, Ignacio. Me voy a contactar contigo, por supuesto. Un abrazo. Gracias a vos, Marilyn. Roberto quería hacer una consulta también. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches para todas y todos. Ignacio, un abrazo. Tomás, gracias.
No, en realidad acompañar un poco lo que habla Telesca. Yo formo parte de un grupo de afrodescendientes del Paraguay, donde hay gente afrodescendiente y gente nacida en el país a la cual le llamamos, o se llama afroparaguayo o afroparaguaya. Hay mucho desconocimiento con respecto al término también, ¿no? Justamente esta semana comenzamos una campaña y se va a hacer una prueba piloto a la gente de CENINE esta semana, y comenzamos con una campaña, un pequeño videíto que ya está circulando en las redes a través de un grupo que se llama Afropar, y pueden buscarlo, donde habla un poco de lo que ofreció el Ministerio de Justicia hace 2 años en cuanto a la composición genética del ADN del Paraguay, en donde representaría en la población afrodescendiente una cantidad de un 7,5%, un 7,5% español o europeo y otras nacionalidades, y restante, gran número de origen de ADN nativo. Sí, yo acompaño mucho el trabajo de Telesca y realmente nos ha ayudado muchísimo, y tiene razón. Yo creo que desde la antropología hay mucho laburo para hacer. Él se refería bien, la compañía Laureltil es el barrio Laureltil, donde es Cándido Silva. La invisibilización está porque existe un racismo estructural. El barrio Laureltil, por ejemplo, ahora está padeciendo de un problemita, no es un comentario, pero esos terrenos que donó Francia gracias a Francia y tías que tienen hace 200 años, ahora les quieren quitar la cancha, que la cancha de un prócer de la patria, que fue el señor Cándido Silva, que nombraba Telesca recién y que él lo ha conocido en varios trabajos. Cándido Silva está súper reconocido, es un ícono, es un chico que con 14 años participó en la guerra, y que gracias a muchas personas estamos vivos hoy gracias a su valentía en su momento. Fíjense, si yo estoy haciendo un trabajo de frente, si fíjense que he descubierto archivos, como por ejemplo eso, acá hay un colegio a 2 cuadras del barrio, en el barrio mismo, en Laureltil Santo Rey, es una zona de San Lorenzo, pegado al Luque, y ni siquiera el director, de que hace 35 años que está en la institución, conocía acerca de la historia de Cándido Silva, no tenía ni la más mínima idea, ni de cuándo es el día de cumpleaños, de su familia, su composición. Bueno, yo les cuento que sí, o sea, hay mucho trabajo, hay mucho documento en la nueva encuadernación, en las partidas de nacimiento, hoy se pueden buscar, ahí van a encontrar, Cándido tenía 2 hermanos más, otro hermano, los nombres de los padres, que los padres eran africanos, llegaron con Artigas. Ese mito también de Artigas tiene razón Telesca al decir que no solamente, parecería que la historia se empieza a contar en 1820, y Telesca tiene muchísimos trabajos acerca de cómo llegaron los primeros africanos y afrodescendientes en la época de la colonia. Fíjense que Emboscada cumple ahora, creo que es de Emboscada Telesca, si mal no recuerdo, creo que tendría 301 años, de 1719 o 18 hay documentos en el ANA de Emboscada, me parece, ¿no? Por ahí. Es decir, del lugar de esa época, pero como población de afro exclusivamente, más del 41. Más adelante. Pero sí. En el ANA, en el ANA se encuentran archivos de madres pidiendo, en aquel momento corría lo del Marco de Plata, y se encuentran archivos, porque yo también un poco respondiendo, y disculpen, ¿no?, a la pregunta de Marini, la compañera Marini, que decía, y realmente en la documentación del ANA hay muchísimo, hay archivos de una mamá pidiendo por su marido y sus hijos que ella iba a pagar el Marco de Plata a como sea el lugar, al gobernador de ese momento, antes de 1719. Es una comunidad que tiene 302 años de africano y de afrodescendiente, y que está a 20 kilómetros de Asunción, no está lejísimo. Ahora, las que están lejísimos, como Requejón, Concepción, que son gente oriunda de TVO, de la ex TVO, gente que después empezó a desaparecer y donde estaba la esclavatura del Estado. También es importante el tema de educación. Si vos te vas al Cabildo, la última vez que lo vi con Telesca fue en el Cabildo. En el Cabildo no hay ningún solo documento o archivo de afrodescendiente, y seguramente el mismo edificio del Cabildo ha sido realizado con mano de obra esclavizada, así como las vías del tren. Hay muchísima documentación. Lo que pasa es que hay un desconocimiento y hay un racismo que prevalece, no se puede negar, aunque no, pero sin duda está. En cuanto a las palabras, tiene razón Telesca. Yo he buscado muchísimo, si bien hay algunas cositas, pero muchísimas de las palabras que utilizamos en el día a día, como mochila, como quimbo, como
banana, como semba, samba, candombe, todo ese tipo de palabras, son todas etimologías de origen africano. Y muy poco la gente sabe, pero así la lista es enorme, enorme, enorme. Y lo demuestran los números, esos números que estaba comentando al principio, dicen mucho de la composición genética. Pero hay, como les decía, en Requejón, Concepción también, tenemos en Tobatí una compañía que tienen la imagen de tanto Cambacuá como que Telesca lo ha hecho, creo que una ponencia, que es la cofradía de San Baltasar, que funciona en la iglesia de ánimas, en la iglesia de San Blas, donde Telesca, creo que una ponencia tiene donde explica, donde está el documento, está en el ANA, que es José Aponte, creo que pide el restablecimiento de la cofradía, porque en ese momento se cambiaba de virreinato del Perú a virreinato del Río de la Plata. Entonces, para estar al día, tenían que estar todos al día. Bueno, y la cofradía San Baltasar, fíjense, es de 1650, oriunda de 1650, cuando nosotros encontramos en Montevideo en 1780 y poco, en Buenos Aires en 1770 y algo, en Río de Janeiro en 1738, por ahí, y en Paraguay está en el papel, en el documento que existe en el ANA del año 1650, o sea, fíjense desde cuándo venía trabajando la cofradía de negros y africanos en el país, o sea, qué tanto desconocimiento tenemos. El tema de la Triple Alianza que hablabas hoy, bueno, esa cofradía de la respuesta de Telesca es excelente, esa cofradía, esa gente que está en Cándido Silva, en Agroaltudo, en muchísimos lugares. Se encuentran en el ANA documentos de gente de Villarrica donando sus esclavizados para la guerra. Y una de las cosas que más se interpreta también a veces, yo para aportar un poquito, porque soy agradecido con el trabajo de ustedes, como les decía, formo parte de un grupo de afrodescendientes, una de las cosas que se interpreta muy, muy mal es el tema de la libertad de vientres. Tenemos muchísimos documentos que hablan del liberto, ¿no? Cuando nació una persona, un hijo de afrodescendiente, ya se le ponía liberto, pero en realidad el liberto tenía 25 años de esclavitud. O sea, van a encontrar muchos documentos viendo niños de 8, 9, 10, hasta el año 60 y poco, siendo vendidas las personas. Porque el liberto de la condición era eso, o sea, después que nacía la madre, por 25 años, no iba a poder ser libre. Y Telesca hace mucha referencia te hago propaganda, Ignacio, hace muchas referencias justamente sobre esta, de que no se conoce gente que haya sido liberta, pues imagínense que en el año 66, junto a Cándido, murieron muchísimas personas, o sea, considero que la zona de Ñembucú es un gran, debería haber un gran memorial afro-paraguayo o afro-regional, porque no solamente del Paraguay murieron africanos o afrodescendientes, sino de todas partes. Y otra cosa que tengo una teoría en la cual estamos trabajando en un grupo de afrodescendientes es en el tema sensual. Es uno de los ejes donde se maneja Telesca. Es muchísimo y conoce muy bien, gracias a él, nosotros también sabemos, y nosotras. Pero estamos estudiando censo hace una cuestión de 2 o 3 años, y hemos encontrado información acerca de una teoría en la cual, no sé si se ha llegado a los años, porque en Inglaterra salió un decreto en 1945 para empezar a negociar. Inglaterra fue el primer esclavista, el primer abolicionista, y gracias a un decreto, ahí empieza una gran invisibilización. Porque vos mirás los censos bien, si los detallás una hoja a hoja, cuando uno ve el detalle, no el número final, sino el detalle, niños de 9 años ya son considerados mayores, y niños menores de 9 años son considerados menores de edad. Entonces, en el censo, que fue la última vez que hubo una variable hasta el 2012 de población afrodescendiente o africana, entonces los niños de 9 años pasan a ser niños. Entonces, cuando uno ve el censo, dice niños mayores. Voy a poner un ejemplo de Quibdó. En Quibdó encontramos 1.900 personas, de las cuales dice el censo cuando uno lo lee, se da cuenta que hay 1.500 esclavizados, que solamente son descendientes del trabajo, como dice Telesca, del trabajo de la gente que estaba en Paraguarí. Ahora, cuando vos lo ves bien, según el número oficial, es al revés, serían 1.500 libres, o sea, personas comunes, normales, y 500 esclavizados. ¿Qué pasa? Si consideramos que una persona de mayor de edad ya es con 9 años,
y ya pasa en la categoría mayor. El menor de 9 años pasa en la categoría, o sea, pasa a ser niño. El porcentaje de esclavizados que quedan es muy poco, y los demás son criados, están en una categoría de criados, que en realidad el criado no es más que un esclavizado sin documentación, sin un papel de compra-venta. Y este número lo hemos visto, lo estamos encontrando, estamos trabajando en eso y lo hemos visto en todos los censos, o sea, en los censos de esos años, hay documentación del año 46 al 58, que no es lo que nos han contado o que no es el número final. O sea, miren en lo que estamos ahora, estamos viendo que la población era mayor, o sea que esos números de asunción que siempre supimos o algo, no, son más, y que hay una segregación de la afrodescendiente de nuestro antepasado hacia el interior del país, sin duda. Concepción, Emboscada, muchísimos pueblos y ciudades, estamos viendo que la población se ha acentuado ahí. Y para terminar con respecto a eso, Ignacio, te comento que hay una persona que se llama Edgardo Darío López Villagra, a todos, Edgardo Darío López Villagra, en Corrientes, y el año pasado sacó un libro que se llama Sociedad y Afrodescendientes en Asunción. Y es una mirada, lo titula, una mirada de los expedientes judiciales. Muy buenos, él ha recabado toda la información que hay en cuanto a referentes a expedientes judiciales de ANA y los transformó en un libro. Les digo, si quieren anotarlo, el señor se llama Edgardo Darío López Villagra y el título se llama Sociedad y Afrodescendientes en Asunción. Es un trabajo excelente que en un momento ojalá que con la pandemia lo puedan presentar acá. Y con esto nomás quería aportar un poquito porque tenemos una lucha y la gente se debe reconocer y saber sus orígenes. Les mando un abrazo y buenas noches a todas y a todos. Gracias, Inés. Gracias, Tomás Sansón. Gracias a ti, Roberto, por la participación. Bueno, en virtud de la hora, yo creo que tendríamos que ir cerrando. Obviamente, Ignacio, un gracias enorme porque las preguntas y los comentarios dan la pauta de cómo interesó tu conferencia y la cantidad de preguntas que dejas planteadas para seguir profundizando y seguir aprendiendo, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber participado, igualmente a todos y todas los que estuvieron acompañándonos en esta ocasión.